Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla y listos para un chismecito jugoso porque hoy, mis queridísimos, vamos a hablar de Can Yaman, el galán turco que nos tiene a todas suspirando. Pero no solo vamos a hablar de su belleza, que ya la conocemos de sobra, sino que vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado rondando por las redes y que, si es cierto, nos va a dejar boquiabiertos. ¿Están listos? Porque hoy vamos a hablar de nuestro primer beso, romance inolvidable. Sí, lo sé, suena a título de telenovela, pero es que la historia que se rumorea tiene todos los ingredientes para serlo. ¿De qué romance estamos hablando? Bueno, la verdad es que los rumores apuntan a una compañera de reparto muy especial, una actriz con la que Can Yaman ha compartido pantalla y aparentemente algo más. Antes de que sigamos y antes de que se me olvide, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo y si son fans de Can Yaman tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así siempre estén al día con las últimas noticias, rumores y exclusivas. Vamos, no sean tímidos, suscríbanse. Me ayudarían muchísimo y a ustedes no les cuesta nada. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa del romance de Can Yaman. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y escuchen atentamente, porque esta historia tiene muchas aristas y, como todo rumor, hay que tomarlo con pinzas, pero también hay que reconocer que de río que suena, agua lleva. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Bien, para empezar a entender todo este revuelo, tenemos que situarnos en el contexto adecuado. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor turco de renombre internacional. Ha protagonizado un sinnúmero de telenovelas exitosas, series que nos han hecho reír, llorar y suspirar por su carisma y su talento. Su éxito ha trascendido fronteras y lo ha convertido en un ícono, en un galán que conquista corazones en todo el mundo. Desde Erkenci hasta Bay Jail, Can ha demostrado su versatilidad y magnetismo. Pero la fama, como sabemos, tiene su precio. Y uno de esos precios es la constante exposición mediática y, por supuesto, los rumores. La vida amorosa de Can Yaman siempre ha sido objeto de interés público, y no es para menos. Un hombre tan atractivo, talentoso y carismático obviamente despierta la curiosidad de todos. Y no solo las fans están al tanto de cada movimiento, la prensa del corazón lo sigue a todas partes. ¿Recuerdan cuando se rumoreaba que salía con Diletta Leotta? Esa fue una locura. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias actrices con las que ha compartido set de grabación. Algunos de estos rumores han sido confirmados, otros han quedado en simples especulaciones. Pero el rumor que nos concierne hoy es particularmente interesante porque, al parecer, involucra un romance que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, un romance que, de ser cierto, marcaría un antes y un después en la vida de Can Yaman. Piensen en los posibles motivos para mantener algo así oculto, presiones de la productora, cláusulas en el contrato, hasta celos de otros compañeros. El mundo del espectáculo es una jungla. ¿De quién estamos hablando? Bueno, aquí es donde la cosa se pone jugosa. Los rumores apuntan a Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador. Sí, lo sé. La química entre Can y Demet en pantalla era innegable, y muchos fans ya sospechaban que algo más que amistad podría estar surgiendo entre ellos. Era como ver magia pura o sus personajes traspasaban la pantalla. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet eran constantes. Se les veía muy cercanos, muy cariñosos, tanto dentro como fuera del set compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de cariño y complicidad, y sus miradas en las entrevistas eran, digamos, muy elocuentes. Esas miradas matan, chicas. Uno podía sentir la tensión romántica a kilómetros de distancia. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre negaron rotundamente cualquier tipo de relación romántica. Insistían en que eran solo amigos, que se llevaban muy bien y que la química que se veía en pantalla era simplemente fruto de su profesionalismo y de la buena relación que tenían como compañeros de trabajo. La clásica respuesta de solo somos amigos, pero todos sabemos que a veces hay mucho más detrás de esas palabras. ¿Pero podemos creerles? Esa es la pregunta del millón. Porque si bien es cierto que los actores suelen negar sus romances para proteger su privacidad, también es cierto que a veces, la verdad se filtra a través de pequeñas señales, de detalles que no pueden ocultar.
Y la presión de los fans a veces es abrumadora. Imaginen que cada vez que salen juntos hay miles de personas analizando cada gesto, cada palabra. Y en el caso de Kanye y Demet, hubo muchos detalles que hicieron sospechar a los fans que había algo más que amistad entre ellos. Por ejemplo, sus constantes muestras de afecto en público, sus miradas cómplices, sus risas contagiosas y sobre todo, la forma en que se defendían mutuamente ante los ataques de la prensa. Esas pequeñas cosas que no se pueden fingir. Esa conexión genuina que se ve en los ojos. ¡Ay, el amor! Además hay que tener en cuenta que Erkencikus fue una serie muy intensa, tanto a nivel profesional como emocional. Los protagonistas pasaban muchas horas juntos, trabajando bajo presión, y es natural que en ese tipo de situaciones surjan lazos fuertes, incluso románticos. Compartir largas jornadas, madrugar, repetir escenas una y otra vez, todo eso crea un vínculo muy especial. Y aquí es donde entra en juego la historia de nuestro primer beso, romance inolvidable. Según los rumores, Can Yaman habría confesado a un círculo íntimo de amigos y familiares que efectivamente tuvo un romance con Demet Özdemir durante la grabación de Erkencikus. El secreto mejor guardado de Turquía, revelado. Al parecer, el primer beso entre Can y Demet se produjo en el set de grabación, durante una escena romántica. La química entre ellos era tan fuerte que al terminar la escena, no pudieron resistirse y se besaron de verdad. Un beso de película que se convirtió en realidad. Imaginen la explosión de emociones en ese momento. Según la fuente, ese beso fue mágico, un momento inolvidable que marcó el inicio de un romance apasionado y secreto. Can y Demet habrían mantenido su relación en secreto para evitar la presión mediática y proteger su privacidad. El miedo a arruinarlo todo por la opinión pública. ¿Cuántas historias de amor se han visto afectadas por la fama? Sin embargo, la relación no habría durado mucho. Al parecer, las exigencias del trabajo, los constantes viajes y la presión de la fama terminaron por desgastar la relación. Can y Demet habrían decidido separarse de mutuo acuerdo, pero manteniendo una buena relación de amistad. La triste realidad de muchas relaciones en el mundo del espectáculo. Es difícil mantener un romance con agendas apretadas y constantes viajes. Ahora bien, es importante recalcar que esta historia es solo un rumor. No hay confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir. Pero como dije antes, de río que suena, agua lleva. Y la verdad es que la historia tiene sentido. La química entre Can y Demet era innegable, y es muy probable que en algún momento hayan sentido algo más que amistad el uno por el otro. No podemos ignorar la evidencia, mis amores. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman es un hombre muy reservado en cuanto a su vida personal. No suele hablar de sus relaciones amorosas y prefiere mantenerlas en privado. Por lo tanto, no sería sorprendente que haya mantenido este romance en secreto durante tanto tiempo. Un hombre de pocas palabras, pero con muchos secretos guardados. Pero, ¿por qué Can Yaman habría decidido confesar este romance ahora? Bueno, aquí también hay varias teorías. Algunos dicen que lo hizo para sincerarse con sus fans y contarles la verdad sobre su pasado. Otros creen que lo hizo para promocionar algún nuevo proyecto. Y otros simplemente piensan que lo hizo porque ya se siente listo para hablar de ello. Quizás está en una etapa de su vida donde quiere ser más abierto y honesto. Sea cual sea la razón, la verdad es que esta historia ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir están divididos. Algunos creen que la historia es cierta y están felices de saber que sus ídolos estuvieron juntos. Otros no creen nada y piensan que es solo un rumor más. Y otros simplemente prefieren no opinar y esperar a que Can o Demet confirmen o desmientan la historia. La histeria colectiva en las redes es impresionante. Can Demet Forever solo un rumor necesitamos confirmación. Lo cierto es que por ahora la historia de nuestro primer beso, romance inolvidable, sigue siendo un misterio. No sabemos si es verdad o mentira, pero lo que sí sabemos es que ha despertado la curiosidad de todos y que ha demostrado, una vez más, el poder de la fama y el interés que genera la vida amorosa de las celebridades. El morbo vende, mis amores. Analicemos un poco más a fondo las posibles razones detrás de este supuesto secreto. Imaginemos el peso que conlleva ser una figura pública. Can Yaman, constantemente expuesto a las cámaras, debe mantener una imagen impecable.
Quizás la productora de Erkencicus no veía con buenos ojos una relación entre los protagonistas, temiendo que afectara la serie. Es una posibilidad. Las productoras a veces tienen sus propias estrategias y no les importa la felicidad de los actores, solo el rating. Y Demet Özdemir, por su parte, también ha tenido una carrera exitosa. Quizás ella también quería proteger su imagen y evitar que su relación con Can la definiera por completo. Es comprensible. Las mujeres en el mundo del espectáculo a menudo enfrentan prejuicios y es importante que se les reconozca por su talento y no solo por sus relaciones. Además, la diferencia de personalidades podría haber sido un factor. Can Yaman, conocido por su temperamento impulsivo y a veces controversial, podría haber chocado con la personalidad más reservada y cautelosa de Demet Özdemir. Los opuestos se atraen, pero a veces no duran. También existe la posibilidad de que ambos estuvieran saliendo con otras personas durante la grabación de la serie y prefirieran mantener su romance en secreto para evitar conflictos. Los triángulos amorosos son un clásico en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué pasaría si esta confesión de Can Yaman fuera una estrategia de marketing? Algunos medios han especulado que podría ser una forma de generar expectación ante un nuevo proyecto que involucre a ambos actores. Una movida astuta para captar la atención del público. O quizás simplemente Can Yaman está atravesando una etapa de introspección y quiere dejar atrás los secretos del pasado. Un proceso de sanación y honestidad. Todos tenemos derecho a cambiar y a crecer. En cualquier caso, esta historia nos recuerda que detrás de las luces y el glamour de la fama, hay personas reales con sentimientos, miedos y secretos. Y aunque nos encanta el chisme y la especulación, es importante recordar que debemos ser respetuosos con la privacidad de los demás. Así que, mis queridos, esa es la historia. ¿Qué les parece? ¿Creen que es cierta? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron un romance secreto? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Recuerden que aquí en el canal me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y ahora, para terminar este vídeo, vamos a recapitular un poco los puntos principales de la historia. Hemos hablado del rumor sobre el romance secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir durante la grabación de Erkencicus. Hemos mencionado la supuesta confesión de Can Yaman a un círculo íntimo de amigos y familiares. Hemos analizado las posibles razones por las que Can Yaman habría decidido confesar este romance ahora. Y hemos visto cómo esta historia ha causado un gran revuelo en las redes sociales. En resumen, una historia llena de misterio, romance y especulaciones que nos deja con la duda de si es verdad o mentira. Pero como siempre, la última palabra la tienen Can Yaman y Demet Özdemir. Solo ellos saben la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de chismes y rumores del mundo del espectáculo. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así siempre estén al día con las últimas noticias, rumores y exclusivas. Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué les pareció este vídeo, qué opinan sobre el rumor del romance entre Can Yaman y Demet Özdemir, y qué otros temas les gustaría que abordara en el canal. Me encanta leer sus comentarios y tenerlos en cuenta para mis próximos vídeos. Pronto haré un vídeo respondiendo sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que siempre hay que tomar los rumores con pinzas. No hay que creer todo lo que se dice en Internet, y hay que esperar a que las fuentes oficiales confirmen o desmientan la información. La verdad siempre sale a la luz, mis amores. Dicho esto, me despido de ustedes con un abrazo virtual y un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Recuerden suscríbanse. Denle like. Compartan. Y dejen sus comentarios. Los quiero. Chao, chao.